Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 5, un texto muy conocido por nosotros, un texto que Jesús repitió 12 veces en la Biblia. Esta misma frase está en Mateo 13, en Marcos 4, Lucas 8, Apocalipsis 2, verso 7, el verso 11, capítulo 2, verso 29 también. Apocalipsis 3, verso 6, Apocalipsis 3, verso 13 y también Apocalipsis 3, verso 22. 12 veces está esta misma frase. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta fue una frase favorita de nuestro Señor Jesucristo. La dijo 12 veces. Yo digo que si Él la dijo 12 veces era porque Él quería hacer hincapié en lo que significa esta frase. El que tiene oídos para oír, que oiga. Yo creo que el estudio de hoy para mí es muy importante. Para mí es como la clave del cristianismo. La clave si uno quiere crecer en el Señor, si uno quiere dar frutos. La clave si usted quiere ser un hombre o una mujer de fe. Este estudio es la clave. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto es un problema serio. Cuando uno no presta atención a lo que escucha. ¿Cierto que ese es el problema nosotros los padres con los niños o no? En el hogar. Que uno habla y ellos no escuchan. Es el problema de los maestros también en las escuelas y en los colegios. Es un problema también a nivel de hogar. Los jóvenes también tienen ese problema en el hogar. Que los padres hablan y ellos ¿qué? No escuchan. También ese es el problema que tienen los patrones con los empleados. Donde corrigiéramos eso, yo creo que las empresas serían mejores, los hogares serían mejores, las iglesias serían mejores, las escuelas y los colegios y las universidades serían mejores. Aún hasta el dueño de un negocio también lucha con que hay personas que tienen oídos, pero no oyen. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que un cliente o varios clientes le piden algo al que tiene ese negocio. Venden tal cosa y el dueño del negocio se hace loco, no surte. Tiene oídos, pero ¿qué? Pero no oye. Es decir, está perdiendo un cliente ahí. Algunos miembros de las iglesias también asisten a los cultos, pero la pregunta es, ¿oyen el sermón? Me ha pasado. Yo trato de dar los anuncios si hay una actividad importante, si hay un cambio. Y hermanos, termino el culto y de una me dice, hermano, entonces la actividad ¿a qué horas va a ser? ¿Qué día? Pero yo ya lo dije. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, que oiga. A veces somos muy distraídos, a veces somos muy inatentos, a veces hasta nos aburrimos, empezamos a bostezar y claro, pues así tenga oídos usted no va a oír, y menos si se pone a dormir en medio de un culto, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Que solamente estamos presentes de cuerpo, pero la mente está ¿por qué? Por otra parte. Eso pasa en el trabajo, eso pasa en el estudio, eso pasa en el hogar, eso pasa en los cultos. Mateo 15:8, el Señor Jesucristo lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oiga, Jesús, que conoce todo, que lo ve todo, tuvo que decir esa frase a una multitud que lo estaba escuchando. Por eso Él dijo,
El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso Jesucristo dijo acá: este pueblo, ustedes solamente alaban a Dios de labios, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Parece que en el tiempo de Jesús muchos oían a Jesús, pero no le hacían caso. Muchos oían a Jesús, pero no le prestaban atención. Muchos oían a Jesús, pero no obedecían lo que Jesús les enseñaba. Por eso Jesús repitió varias veces: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cierto que eso pasa lo mismo ahora o no? Muchos oímos la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. Muchos oímos, pero no escuchamos. Muchos oímos, pero no aprendemos. Porque cometemos los mismos errores, cometemos los mismos pecados. Pero eso ya se habló, eso ya se trató. Pero seguimos haciendo lo mismo. Hay un dicho muy conocido por nosotros que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Vámonos al primer punto, Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. La palabra ahí, tardo, es perezoso. Significa eso. Se han vuelto perezosos para oír. Por eso es que mucha gente no viene a los cultos, porque se volvieron perezosos para oír. También la palabra ahí, tardo, significa también falta de voluntad. Uno invita, la gente se sienta ahí para escuchar, para adorar a Dios, pero la voluntad es muy importante. Eso sí debe nacer de usted. Amén. Uno como predicador, uno trata de afanarse, de estudiar, de prepararse para dar un sermón, pero la voluntad sí debe nacer de usted. Tardos para oír. Mateo 13:15, el Señor Jesucristo también dijo algo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen ¿qué? Y con los oídos oyen pesadamente. Ahí la palabra pesadamente es oyen con dificultad. No porque tengan problemas de oído, no, porque no hay voluntad para escuchar, porque no hay disposición para escuchar. Oyen pesadamente significa que les cuesta trabajo oír. Dificultad para recibir lo que están aprendiendo. Santiago 1:19, el hermano medio de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír. Ahí la palabra presto significa ligero. Cójalan de una. Listos, prestos, dispuestos a escuchar, dispuestos a obedecer, dispuestos a practicar lo que estoy escuchando. Presto significa acelerado, deprisa, veloz, lo antes posible, de una. Apliquemos la palabra. Muchos no están acostumbrados a estudiar la Biblia detenidamente. A algunos les cuesta trabajo oír, a algunos les cuesta trabajo escuchar, a algunos les cuesta trabajo estudiar la palabra, a algunos les cuesta concentrarse cuando están escuchando la palabra de Dios. Por eso Jesús repite varias veces: el que tiene oídos para oír, que oiga. El segundo punto está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Pero ese texto es muy actual, no sé si ustedes sabían,
porque habla de cómo se van a comportar las personas en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Segunda Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempo, y creo que estamos viviendo ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra ahí comezón significa hacer cosquillas. Hay hermanitos que les gusta que el predicador les haga cosquillas. Es decir, que los haga ¿qué? Reír. Y hay personas que buscan un conferencista en YouTube que porque los hace ¿qué? Reír. ¿Será que esa es una de las características más importantes de un predicador? Que nos haga cosquillas. Cuando usted tiene esa actitud de buscar a un predicador porque me entretiene, porque es muy charro, porque es muy gracioso, lo que está diciendo el texto es tenaz. Es que está diciendo que aquellos que tienen comezón de oír son personas que no soportan ¿qué? La sana ¿qué? Doctrina. No importa que diga herejías, no importa que no diga cosas que estén de acuerdo a la palabra, con que me haga reír, con eso tengo. Y sabe una cosa, por internet abunda esa clase de predicadores que no tienen una buena sana doctrina, pero que sí entretienen, que sí hacen reír, que son muy charros. Pero lo que dice al final del texto, aquellos que tienen comezón de oír son aquellos que se amontonan, que buscan maestros para que les enseñen lo que ellos quieren ¿qué? Oír. ¿Usted sabía que en Medellín hay iglesia de todos los gustos? Hay iglesias que usted puede buscar donde no le cobran los diezmos. Hay iglesias donde el tatuaje no es pecado. Hay iglesias donde el pelo largo para los jóvenes no es problema y que se paren acá. Hay iglesias donde a los líderes los dejan colocarse en areta, los varones y piercings, y para ellos no hay ningún problema. Tienen comezón de oír. Buscan maestros que le enseñen lo que ellos quieren oír. Los que tienen comezón de oír no aman la verdad, porque la verdad choca con ellos. Porque la verdad, la sana doctrina choca con los prejuicios y las opiniones que ellos tienen. Chocan con la verdad y con la sana doctrina porque no se quieren someter a la palabra. Entonces tienen comezón de oír. El tercer punto está en Hechos 17:11. Me gustó mucho. Tal vez fue de lo que más me gustó a mí del estudio. No lo había entendido. Imagínense, yo tanto tiempo en el Evangelio no había entendido esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Quiere decir esa primera frase, esa frase significa, hermanos, que hay personas, hay oyentes que son ¿qué? Nobles. ¿A usted no le parece lindo eso? Que hay oidores nobles. Me sorprendió eso, que hay oidores de la palabra nobles. Y busqué la palabra noble en griego y significa mejores, de alto rango, de alta
categoría. Vuelvo y repito, noble significa mejores, de alto rango y de alta categoría. Así Dios necesita que sus hijos sean así, nobles, de alto rango, mejores, de alta categoría. ¿Y quiénes son esos oidores nobles? Los que reciben la palabra con buena gana. ¿Usted sabía que en las iglesias hay personas que reciben la palabra de buena gana, pero también hay gente que no recibe la palabra de buena gana? Que si no les gustó la palabra, pues no vuelvo a la iglesia y punto. Me voy para otra iglesia donde me den más pasito, donde no sean tan duros, donde no sean tan estrictos. No me estoy inventando nada. Los oidores nobles, los que oyen la palabra de Dios y son nobles, reciben la palabra de buena gana. La escuchan con entusiasmo. La escuchan porque están dispuestos a obedecerla. Escuchan porque están contentos, están felices, escudriñando la palabra, estudiando la palabra, examinando la palabra. Esa fue una de las cosas que a mí más me motivó para ir al seminario. Yo tenía un gozo, una alegría todos los días cuando yo iba al seminario. Era un gozo. Y seguro, hermano, yo lloré el último año, el 5.º año, lloré porque ya no iba a estudiar más. Cuando me despedí del seminario me puse a llorar. ¿Pero sabe por qué? Porque yo quería seguir estudiando más. Así hay personas que uno les ve esa hambre por aprender, esa hambre por escudriñar la palabra, por examinarla. Son oidores ¿qué? Nobles. Y vámonos ya para ir terminando. Mateo capítulo 13, versos 16 y 17. Pero bienaventurados, recuerden que la palabra bienaventurado en la Biblia es la palabra más linda que hay. Significa doblemente bendecido. Esa palabra bienaventurado significa eso, doblemente bendecido. También significa dichoso, feliz, gozoso. Pero quedémonos con doblemente bendecido. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y bienaventurados tus oídos porque oyen. ¿Qué significa ese texto? Que bienaventurados los que ¿qué? Los que oyen. Usted sabe que usted es una persona doblemente bendecido si usted oye la palabra de Dios. Dirá usted, pastor, ¿y por qué es tan importante escuchar la palabra? ¿Sabe por qué? Porque escuchar la palabra de Dios trae fe. ¿Usted sabía eso? La fe no viene porque usted ora más. La fe no viene porque usted se arrodilló 2 o 3 horas. La fe no viene porque usted fue y visitó a fulano de tal o porque predicó. No, usted va a recibir más fe cuando usted escuche la palabra de Dios. No me estoy inventando nada. Vamos a Romanos 10:14. El Señor nos ha hablado últimamente mucho sobre ese texto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mire, tan importante escuchar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando usted le dice al Señor, Señor, auméntame la fe, Dios le está diciendo, mijo, a leer la Biblia más de seguido. Dios, dame fe, congrégate más. Dios, dame fe, ponle atención más a la palabra que están predicando mis siervos y mis siervas. Así le responde Dios. ¿Hay poca fe? ¿Por qué será que hay poca fe en algunos hermanos? Porque oyen poco.
Oír la palabra. ¿Por qué oír la palabra es importante? Porque la Biblia dice que somos doblemente bendecidos si escuchamos la palabra. Porque oír la palabra trae fruto. Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Mire pues, retienen la palabra oída. ¿Y qué le pasa a ellos? Los que retienen la palabra oída dan fruto con perseverancia. Mira, yo llevo de experiencia 27 años. Y en todos estos años que he pastoreado, puedo sacar una conclusión. ¿Quiénes son los que dan fruto? Cristianos que dan fruto con perseverancia. ¿Quiénes son ellos? Los que más se congregan, los que más escuchan la palabra de Dios. Deje de congregarse, deje de leer la Biblia y le garantizo que en 2-3 meses usted de cristiano ya no tiene nada. Y dirá usted, pastor, tan exagerado usted. No, la pandemia nos arrojó ese resultado. 6 meses sin congregarnos y muchos se desanimaron. Y Hebreos 2:1 también nos dice eso. Yo creo que ninguno de nosotros queremos apartarnos de los caminos de Dios, ni desviarnos, ni alejarnos del Señor. Bueno, la clave es oír y retener lo que oímos. Mira lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos ¿qué? Oído. ¿Para que qué? Para que no nos deslicemos. Ya, prestemos mucha atención a lo que oímos. Hagamos y practiquemos lo que oímos para que no nos deslicemos. Todo aquel que es un apóstata, suena feo, ¿no? Pero esa es la palabra. Un apóstata es aquel que se aparta de los caminos de Dios. El primer paso hacia la apostasía, deje de escuchar la palabra de Dios. Si usted es joven, si un niño, si un adolescente, si un adulto no escucha la palabra de Dios, en poco tiempo usted ya no va a asistir más a la iglesia. No me lo estoy inventando yo, eso lo dice la palabra. Porque es importante escuchar la palabra de Dios. Recuerde que estamos en ese punto, bienaventurados los que ¿qué? Los que oyen. Porque oír la palabra de Dios, si usted la escucha, usted no va a ser rechazado. Y miras con esta frase, y usted no va a ser maldito. Fuerte. Mateo 10:14-15. El Señor Jesucristo le dijo esta palabra a sus discípulos cuando los mandó a predicar de 2 en 2. Es una palabra fuerte, muy fuerte. Tal vez de las palabras más fuertes que haya dado el Señor Jesucristo. Y si alguno no os recibiere, Mateo 10:14. Y si alguno no oyere vuestras palabras, salid de esa casa, salid de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sabe qué es eso? Sacudir el polvo de vuestros pies. Es acarrear sobre esa persona, sobre esa casa, sobre esa ciudad, juicio de Dios. Todo porque no quisieron ¿qué? Oír, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y mira lo que dice el verso 15, más fuerte todavía. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella persona que no quiso oír. ¿Sabe qué está diciendo ese texto?
que Dios en el día del juicio le va a dar más pasito, oiga, le va a dar más pasito el castigo. ¿A quiénes? A los de Sodoma y Gomorra, que para aquellos que tuvieron la oportunidad de oír la palabra y no la escucharon. Dirá usted, pastor, es que eso es verdad. ¿Cómo así? Es que Dios va a castigar a unos más duros que a otros, sí. Dios a unos los va a colocar en juego lento y a otros el castigo va a ser menos. Los grados de dolor va a ser diferentes. Pues no me lo estoy inventando yo, es que eso es lo que dice el texto, ¿no? Bueno, quiero terminar con este punto ya. ¿Qué hacer para escuchar mejor? De pronto dirá usted, pastor, listo, denos la pastillita, denos la medicina. ¿Cuántas cucharadas me debo de tomar de este jarabe? Listo, para allá vamos. ¿Qué hacer para escuchar mejor? Cuando vengas al culto, trate de estar, ¿qué? Atento. No se ponga a pensar en el almuerzo que le van a dar ahora. No se ponga a pensar cómo vino de bonita mi novia, cómo vino de lindo mi novio. No, debes de prestar atención. Segundo, participa. Aquí hay varias pedagogas, aquí hay varias hermanas que enseñan en escuelas y ellas saben de que participar es muy importante. Por eso es que hoy todos los profesores, usted ve de que ellos casi ni dan clase, ¿no? ¿Cierto? Simplemente los ponen a participar, a que ellos busquen, a que ellos investiguen. Esa es la mejor pedagogía que hay. Vean, a veces el video es un problema, pero para mí no es problema. Yo cuando me siento a escuchar una palabra, aunque la palabra esté ahí, yo la busco en la Biblia. Es que eso es participar, ¿sí? Eso es participar. Otros vienen, aunque últimamente ya no lo he visto. Hace años veía a algunos hermanos traer un cuadernito y empezaban a anotar todo lo que el predicador decía. Eso es participar. Meditar. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo sentado ahí y yo escuchando la predicación y yo digo, uy, este texto también se puede aplicar de esta y de esta manera. Eso es meditar, eso es meterse en la jugada. ¿Quieres escuchar mejor? Oye, lee. Son dos cosas que si van juntas, hermanos, usted va a aprender doblemente. ¿Sí? A usted se le va a grabar. ¿Por qué? Porque está escuchando y a la misma vez está ¿qué? Leyendo. Y otro consejo, escuche todo el sermón. Porque si usted escucha los primeros 15 minutos y se levanta y se va, no hizo nada. O si usted se va 5 o 10 minutos antes que termine el pastor de predicar, tampoco. Pero aquí también hay un jalón de orejas para los que predicamos la palabra. Preparen bien sus estudios. Estudie bien el tema. Organícelo bien. Resuma lo que más pueda. Y trate de que el tema sea interesante. Ahí está mi esposa de testiga y mis hijas, que yo me gasto mucho tiempo preparando un estudio, hasta más de 20 horas. Y después de preparado, yo no quedo con paz. Y dijo, no, este estudio no era. Y otra vez, voy y me siento en el computador, otras 20 horas más. Porque sabe, para que un mensaje llegue, me debe llegar primero a mí, como predicador. Para que un mensaje toque, me tiene que tocar a mí primero.
Para que un mensaje sea de edificación, me tiene que edificar a mí. También los predicadores deben de utilizar ayudas visuales. Gracias a Dios que los hay. Si aquí hay predicadores y tienen su portátil, traten de descargar este programa en su computadora para que saque sus bosquejos y los hermanos utilicen las ayudas visuales, porque eso es pedagogía. Otra cosa que uno aprende, y eso lo aprende uno en un instituto, en un seminario, es que un pastor, un predicador no debe estar quieto. Un pastor debe moverse, un pastor debe mover las manos. Un predicador debe no tener una voz plana, no, arriba, abajo, arriba. Si usted supiera las maromas que uno hace acá cuando un hermano empieza a dormirse, uno como pastor, como predicador, uno trata de gritar, uno trata de hablar para ver si el hermano se despierta. Y ni aún así. ¿Cómo puedo mejorar el escuchar la palabra de Dios? Escuche con fe. ¿Usted sabía que uno tiene que escuchar con fe? Me sorprendió este texto de Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra porque no estaba acompañada en los que la oyeron. Es decir, para que esta palabra, toda predicación edifique y dé fruto, tenemos que oír con fe. Tenemos que oír acompañado con fe. Pero una de las cosas más lindas de un cristiano que escucha la palabra no es para que usted se llene de conocimiento, no, eso vale huevo, como dicen por ahí. Uno escuchar la palabra para yo adquirir conocimiento, eso no sirve para nada. Seguro, no sirve para nada. ¿Cuántas personas saben de teología? Pero ¿de qué le sirve esa teología si no la pone en práctica? De nada sirve. Esos 5 años que estuviste en el seminario se perdió esa plática. O esos 2 o 3 años que estuviste en el instituto también no sirvió para nada. Siempre que uno vaya a escuchar la palabra de Dios debe de haber una motivación. Y la mayor motivación para uno escuchar la palabra de Dios está en Santiago, capítulo 1, versos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué son hacedores de la palabra? Obedecerla. Y no tan solamente ¿qué? Oidores. Porque aquel que solamente escucha la Biblia pero no la pone en obediencia, dice la Biblia, usted se está ¿qué? Engañando a sí mismo. Usted se está engañando a sí mismo. Quiero terminar con 2 textos que para mí, sobre todo es el de Ezequiel. Desde que yo lo estudié en el seminario me impactó. Y yo siempre le dije a Dios, yo no quiero ser como le pasó a Ezequiel. Es que a Ezequiel le fue mal. Tal vez a uno de los profetas que le fue más mal fue a Ezequiel, porque el pueblo no lo recibió, el pueblo no lo aceptó como profeta, el pueblo lo rechazó como profeta. Y le daban duro y le daban duro y hablaban de él, pero él seguía predicando la palabra. Ezequiel 33:32. He aquí, tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra.
Fatal, ¿no? ¿De qué me sirve que me digan a mí que yo soy cantor de amores? ¿De qué me sirve a mí que yo tengo una hermosa voz, que canto bien, que predico bien, que enseño bien, que la gente anhela escuchar esas palabras? ¿De qué sirve eso? Si la oyen y no la ponen, ¿por qué? Por obra. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por traernos en esta mañana. Gracias porque has traído a mis hermanos con gozo, con alegría. Están acá porque vinieron voluntariamente. Gracias por escuchar esta palabra tan importante, porque si le prestamos atención a esta palabra, va a traer fe a nuestra vida, va a traer fruto a nuestra vida y seremos doblemente bendecidos. Muchas gracias, Dios. Vamos a terminar este tiempo, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos confirme esta palabra. Y yo quiero que usted, con su corazón, con sus labios, con sus palabras sinceras a Dios, quiero que le diga al Señor en esta mañana: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Dígale. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh sí, Señor, hoy queremos escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu voz, Dios, para acercarnos a ti, Señor. Y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchándote hablar. Dígale: Señor, cada día quiero escucharte aquí en mis
mis oídos. Cada día quiero aprender a leer tu palabra. Cada día quiero aprender a acercarme a ti, aprender a obedecerte, Señor, aprender a alejarme del pecado, Señor, acercarme más a tu camino, Señor Jesús, a cumplir tu palabra, Señor Jesús, Padre Santo, Dios, para cuando llegue ese momento de estar en encuentro contigo, Señor, poder adorarte, poder, Señor, rendirnos toda la alabanza y toda adoración a ti, Señor Jesús, Padre Santo. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Oh Señor, gracias Dios por este precioso culto, gracias por tu palabra, gracias por la que nos permitiste adorarte y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Llévanos con bien hasta nuestras casas, Señor Jesús. Queremos salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y que esta semana sea llena de bendiciones, Dios. Que nuestro trabajo, Señor, nos respalde, Señor Jesús, Padre, en todos nuestros quehaceres, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.